Hola a todos, soberanos, ciudadanos soberanos de España y del mundo. Soberanía ciudadana, esto es soberanía ciudadana, y solo atiende a aquellas cuestiones que necesita la ciudadanía de base como único sujeto político en el sistema político que queremos reivindicar. Y por eso vamos a hablar de un tema hoy muy importante. Es un tema que prácticamente es tabú por un estereotipo que se plantea en cuanto a las llamadas fuerzas y cuerpos de seguridad, ya diremos de qué, o sea, las policías, son artífices de la justicia o son las abocadoras de la justicia. Y no es así. Es un ámbito de este modelo de Estado que está tan podrido como la propia justicia, y ambos tal cual como a lo que pertenecen a este modelo de Estado, que está más podrido, que es insostenible y que siempre causará todo tipo de perjuicio sobre la ciudadanía de base. Bueno, vamos a hablar obviamente de este caso que ha explotado de el violador, del dao violador de la Policía Nacional. Y hay que expresarse así, tajantemente, porque no es un caso aislado. Las policías o las llamadas fuerzas y cuerpos de seguridad, hoy por hoy, son un verdadero problema para el funcionamiento justo de la sociedad. Y vamos a ir por parte. Esto es un tema que llevamos tiempo preparando, no lo vamos a decir en este momento, pero es un tema hondo sobre la cuestión propiamente de las llamadas policías, porque es un tema que es una relación de dominación y no una relación de asistencia a la ciudadanía. Esto ya viene desde el absolutismo. Es un problema que está enquistado y sigue siendo exactamente lo mismo, pero viene del absolutismo cuando se crearon las llamadas policías. En el régimen absolutista o monarquía absoluta, estamos hablando concretamente en el siglo XVII, cuando se crearon, surgieron estos elementos, estos grupos de fuerza institucionalizados, surgieron por una sencilla razón. El rey, que sigue siendo exactamente lo mismo, en este caso necesitaba tener la seguridad de estabilidad, de no ser atacado, de no ser derrocado, no ya por los ejércitos extranjeros, sino por sus propios ciudadanos, por sus propios sometidos. Para esto, utilizar el ejército era demasiado costoso y políticamente era muy inviable. Por eso surgió la policía, como un brazo de fuerza paramilitar especial, cuyo único acometido entonces y ahora, que sigue siendo lo mismo, era defender al Estado o al poder de la ciudadanía. Defender al Estado de la ciudadanía. Por eso se crearon las policías. En el devenir del tiempo fueron en la propaganda ideológica o en la articulación o instrumentalización ideológica de los diferentes sistemas, fue camuflándose este objetivo, pero el objetivo siguió siendo el mismo hasta nuestros días y más a hoy en España. El camuflaje, ya todos los conocemos. La seguridad ciudadana, la policía se existe para la seguridad ciudadana. Bueno, ahí tienes la ley Mordaza en España, o la ley de seguridad ciudadana, que atañe a las policías, que es uno de los mayores fraudes que define a este sistema como un régimen neodictatorial. Ya hablaremos de eso también. No persigue el delito contra los ciudadanos, persigue el delito contra el Estado. Y para eso genera una serie de leyes, por así decirlos, ideológicas, donde se reserva el monopolio de la fuerza para resolver las conflictividades, cuando obviamente en las propias necesidades de los ciudadanos, las policías no resuelven las necesidades.
cada vez aumenta más el índice de criminalidad? ¿Por qué hay orden express y es demasiado costoso tener que hacer trabajar a los policías para desentrañar los delitos que se cometen todos los días contra las bases sociales, contra sus negocios, contra sus propiedades, contra sus moradas, contra sus personas y un largo etcétera? Y ya qué decir de aquellos delitos totalmente impunes en los que las propias policías son cómplices que comete el Estado contra los ciudadanos. Eso será todo un bloque de comunicación que haremos sobre la policía como un cuerpo dentro del sistema político y que define qué tipo de sistema político, en qué tipo de sistema político estamos. Bueno, dicho esto, hay que hablar entonces, y es importante esta introducción, aunque larga, porque los términos en que nos vamos a expresar sobre el llamado CNE, Cuerpo Nacional de Policía o Policía Nacional, son tajantes, son reales. Y como hay tanto estereotipo sobre esto, puede alguien sentirse herido por aquella propaganda de apariencia que ellos siempre inoculan sobre sí mismos. La Policía Nacional en España es el brazo de fuerza más corrupto que hay entre todas las enésimas policías que no necesita el ciudadano y que soporta el ciudadano. Esta policía, para empezar, ya toda la cúpula está incriminada y está procesada, imputada por sendos casos de corrupción. Hasta el número 5 y el número 6 en la escala de esa policía están en este momento incriminados. Están incriminados, no es la palabra, imputados, perdón. Pues esta es la policía de Marlaska. Y Marlaska es, con mucha diferencia, el ministro del Interior más corrupto que ha habido en toda la historia de este degenerado sistema en España. Marlaska tiene al violador Dao, lo tiene como el brazo derecho para todas las corruptelas y para proteger al Estado de la acción de la justicia. Ni más ni menos. Este mismo violador del Dao es precisamente el artífice de todos los delitos que cometió la Policía Nacional, la más abanderada en esos delitos, contra los ciudadanos en el momento de la pandemia. Recordemos que en el momento de la pandemia, el todopoderoso Marlaska le dijo al violador del Dao que tenía que aplicar a rajatabla un sistema que más bien es propio de un toque de queda. No era siquiera un estado de alarma. Eso llegó a los tribunales y nada, no pasa absolutamente nada. Y el Dao, con toda su red mafiosa o su grupo mafioso, que hay que llamarle así, se empleó en ello. Hay que ver todas las pruebas que hay de la cantidad de policías nacionales que agredían con resultado de lesiones a los ciudadanos durante la pandemia, cuando era un caso injustificado, cuando se esperaba de ellos más que nada protección y orientación. Y esto no fue así. ¿Para qué existe el Dao en realidad? Vamos a ir acortando. Pues simplemente para encubrir los sistemáticos delitos de Estado que está cometiendo este gobierno. Y hablamos de delitos de Estado porque ya en este sistema no se puede ya diferenciar entre gobierno y Estado. Son una misma cosa degeneradamente. Pues el Dao es, siendo la mano derecha del corrupto Marlaska, es quien ha perpetrado esta violación. Tienen tanto poder que se sienten impunes. La víctima del Dao hizo denuncias previas internamente a la policía, esperando que sus compañeros reaccionaran. Y la mayoría de sus compañeros, unos por miedo y otros por complicidad, no hicieron absolutamente nada. De hecho, el Departamento de Asuntos Internos, que tiene otro nombre, de la policía, no hizo absolutamente nada ante los requerimientos de esta víctima. Se llama José Ángel González, el malnacido violador del Dao, que está desde 2018 y que se ha prestado para todas las perpetraciones que ha cometido este sistema contra la ciudadanía.
la Dana de Valencia, ya hablamos de la pandemia, el descarrilamiento de los trenes, el desguace de los trenes como prueba que podía incriminar en las responsabilidades del gobierno, donde incursionó este DAO de violador. Entonces, resulta que el DAO viola a una gente en sus dependencias, en las propias dependencias policiales. Y resulta que no se le aplica a este DAO, no se le aplica el protocolo disciplinario que tiene la propia policía, que a fin de cuentas es una apariencia. Según ese protocolo, no se le debería dejar dimitir, porque ha dimitido porque le favorece y le interesa en la cuestión económica y en la cuestión de estatus. No, a este se le tenía que haber suspendido de empleo y sueldo y se le tenía que haber detenido cautelarmente, como hacen con todos los ciudadanos cada vez que la vecina los acusa de un acto de fuerza o de violación o de agresión sexual o como le llamen, y la mayoría de los casos, el 90%, han sido falsos. Sin embargo, la víctima, desde el primer día, a la cárcel. Este señor no está en la cárcel. Este señor está en su mansión lujosa. Este señor está ahora que tiene acceso a una pensión vitalicia multimillonaria que se la van a dar. ¿Por qué? Porque Marlaska lo apoya. ¿Y por qué? Porque en este momento, tanto esta nefasta mafia de la Policía Nacional, como sobre todo el propio Ministerio del Interior, están haciendo todo lo posible para que este caso no llegue a los juzgados. Ni más ni menos. Tal es así, ha sido tanto esa presión que hasta la propia víctima, que es conocedora de eso, porque no es cualquier agente, tiene un cargo, es inspectora de policía. Ella, que conoce muy bien cómo funciona ese entramado del mal, ha pedido ayuda a la Guardia Civil. Ha pedido que sea la Guardia Civil la que se encargue de procesar todas las pruebas y todas las denuncias respecto a los juzgados. ¿Y por qué se lo pide a la Guardia Civil? Porque una cosa es el problema técnico que tienen los ciudadanos respecto al sistema inviable, donde todas las policías, incluida la Guardia Civil, tiene que ser remodelada de cabo a rabo, pero por lo menos la Guardia Civil funciona acorde a lo que dice este sistema político de sí mismo. Por lo menos eso. Y de todas estos entramados nefastos del mar y de fuerza de coacción, es la que más se salva. Por eso, la víctima, conocedora de esta realidad, va a la Guardia Civil a pedirle que sea ella la que canalice toda la documentación y las pesquisas y las investigaciones y las pruebas hacia los juzgados. Y tanto es el conocimiento de esta víctima del mal que padece o que tiene encima, que le ha pedido a su abogado de que si le pasa algo temiendo por su vida, llegue hasta el final. Esto lo dice todo. Ha violado un agente que es el valedor de toda la corruptela del gobierno. Y esto siempre pasa en gente que están vinculadas a la izquierda. Caso anterior, acuérdense el de Íñigo Errejón, el de ese idiota político que también hizo agresiones sexuales, y toda la izquierda en bloque, no exactamente estamos hablando ahora de la Policía Nacional, pero toda la izquierda en bloque con sus peores cloacas, le hicieron tanta presión y tanta amenaza, incluso a la integridad física de la víctima, que la víctima terminó retirando la denuncia. Y siempre es la izquierda la que comete estas degeneraciones. Pregúntense qué pasaría si esto lo hubiera hecho un dirigente no es la palabra, un líder, tampoco nos gusta esa palabra. Uno de algún partido notorio de la derecha, mejor así. Imagínense qué pasaría si esto lo hubiera hecho alguien de la derecha. Estarían en pie de guerra, estarían toda la izquierda en pie de guerra. No funcionaría, se detendría todo el funcionamiento, que bueno es que se detenga porque no nos sirve de nada, lo único que trae es prejuicio, todo el funcionamiento de este sistema hasta que no se lleve a la cárcel a ese supuesto violador, aunque lo haya hecho o no. Sin embargo,
Ahora tenemos a una derecha que está pidiendo responsabilidades, pero es incapaz de empezar a pedir la cabeza de Marlaska, que es el primero que tiene que caer, y también del propio presidente del gobierno, que es el máximo culpable de todo esto. No hacen nada. Esto es una realidad que no es aislada y se va a volver a repetir. Esto no lo va a arreglar nadie dentro de este sistema, porque el problema no son individualidades, el problema es el sistema mismo, que se basa en el poder de individuos que tienen el hacer ilimitado, al margen de la propia norma que ellos fabrican para imponernos a nosotros, no para ellos. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Dentro de este sistema, ninguna. Dentro de este sistema político que padecemos en España, no hay ninguna solución. Se volverá a repetir. Intentarán por todos los medios de que y como han hecho con todos los casos, no llegue a los tribunales. Y si llega a los tribunales, habrá prevaricación. ¿Por qué? Porque el jefe de la justicia en España, el señor degenerado presidente, entre comillas, del gobierno, Pedro Sánchez, es el jefe de la justiciería. Es el jefe de esa justicia. Entonces no va a pasar nada. Ese es el problema. ¿Cuál es la única solución? Señores ciudadanos, señores soberanos, la única solución es cambiar totalmente este sistema por un sistema totalmente nuevo. No volver atrás para ningún sistema político, ni siquiera, y mucho menos aún para la reivindicación infecta de la propia izquierda, irrenunciable a su sistema de siempre, que precisamente estas son las prácticas que siempre se darán con ellos dominándonos. Hay que cambiar el sistema político. Tienen que entender ese mensaje. La cuestión del cómo hacerlo, eso ya ha hablado largamente Soberanía Ciudadana, pero la sociedad, toda la sociedad española está despertando. Hay que verlo en las redes y se da cuenta de que esto es inviable e insostenible. Tenemos que derribar, ni más ni menos, este sistema político en España y imponer un nuevo sistema bajo unas normas, fíjense que hablo, normas filosóficas reales que funcionen de verdad, sobre la cual haya un sistema político auténtico en beneficio de todos. Con este sistema no, hay que ir hacia adelante. Gracias a todos y perdón por la extensión, pero como siempre, este tema lo merece.